Pero ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Y esta vez volvemos al juego llamado Airline Commander, en el cual pues como se podrán dar cuenta tenemos buen dinerito guardadito. Y más aparte ya hemos subido a nivel 9, así es. Y nos faltan 3 niveles más que subamos para subir de puesto, que ahorita somos oficial de vuelo. Y ya también he puesto al momento en el que subí al nivel 9 nos dieron nuevas licencias, las cuales tenemos pendientes para hacer. Y como podrán ver, aquí tenemos 3 aviones a los cuales tenemos uno de cada avión, tenemos una licencia disponible. Y en el cual pues el día de hoy vamos a hacer en el avión Embraer 170 la licencia F, ya la licencia D del DHC-8 y del Byte Systems 146 la vamos a hacer en los próximos videos. El día de hoy nos vamos a enfocar en Embraer 170 licencia F. Así que, ¿y qué nos va a dar de recompensa al hacer esto? Bueno, nos va a dar rutas nuevas disponibles, 2 más, ya que no tengo ahorita rutas disponibles. Y pues eso nos va a beneficiar a la hora de obtener alguna ruta. Y también la licencia F se llama, o se va a tratar sobre error del motor. Y se supone que es básico, así que vamos a hacer el examen o la práctica, a la cual son cosas que nos pueden pasar cuando volamos o se vuela un avión. Así que vamos a ver de qué se trata esta maniobra. Veamos cómo te van sin mis sugerencias. Pues yo pienso que bien, vamos a ver qué tal nos va. Por el momento todo va bien, ahorita vamos a dar la vuelta. Ahí vamos. Alarma. Hemos perdido un motor. Averigua qué le ha pasado y reactívalo. Ok. Ahí va. Y ahora lo prendemos. Y ahí está. Está funcionando bien el motor. Todo bien. Así que ya vamos a ir normal. Que de todas maneras sigue soltando humo. Así que más vale aterrizar de emergencia. Para que chequen qué está pasando con ese propulsor o motor. Que nos está haciendo que pues pueda pasar algún incendio o algo. Porque se puede sobrecalentar a la hora de que pues falló, se apagó. Ande, a eso lo estaba hablando. Fuego, fuego. Que ya lo hemos apagado. Vamos a tratar de volverlo a prender, que creo que no va a prender la mera verdad. Pero bueno, a ver. No, no nos va a prender. Pues así ni modo, vamos a tener que aterrizar. Vamos a ver si lo podemos aterrizar bien. Y más ahorita que no tenemos sugerencias del que nos está haciendo la prueba. Hoy la prueba fue de que nos falló el motor y no nos va a decir ni cómo arreglar. Nosotros mismos lo tuvimos que arreglar. Lo hemos arreglado, pero como les estaba diciendo, pues si falló, lo más probable era que se iba a incendiar. Y fue lo que pasó, se incendió. Y ahora vamos, medio el avión va como chueco, ya que pues no tenemos el motor izquierdo. Entonces vamos a tratar de llegar al lugar. Así que torre de control, prepárese. Vamos a aterrizar de emergencia. Este no es un simulacro, vamos a aterrizar de emergencia. Vamos a preparar todo, tren de aterrizaje, flaps para poder llegar a salvo. Y por lo más importante, que a la gente no le pase nada. Así que vamos a bajar poquito la velocidad. Ocupamos ir a 200 nudos. Ahora sí la podemos bajar. Nos preparamos para el aterrizaje, torre de control. Ya tenemos autorización para aterrizar. Ya nos despejaron una pista. Porque vamos a aterrizar de emergencia. Así es. Hubo un incendio, el motor falló y pues tenemos que aterrizar de emergencia. Lo bueno que falló ahorita a la hora de... Ahí ya nos estamos acercando a tierra. Lo bueno que falló cerca de un aeropuerto. Imagínense cuando un avión se va o le falla algo y está lejos de un aeropuerto. A veces han aterrizado en carreteras o a veces ni en carreteras. Voy a subir un poquito la velocidad porque me está preocupando que vamos muy bajito.
Ok, preparándonos para el aterrizaje. Preparándonos, todo va bien. Esperemos que nada salga mal. Ahí está. Que no se vaya. Uy. Dios mío. No, hombre. Se preguntarán qué habrá pasado. Y íbamos bien a la hora de aterrizar, pero ¿qué fue lo malo? Lo malo fue que a la hora de que quisimos aterrizar el avión, pues íbamos a baja velocidad, pero íbamos bien, o sea, iba seguro todo. Pero pues a la hora que aumenté la velocidad, pues el avión iba como con más propulsión o más todo. Y por lo que ocasionó que a la hora de que le subiera la velocidad, ande. Esto es lo que me estaba pasando. Que ya sabemos que lo vamos a aprender. Y aún así va a explotar. Así que voy a abrir el de emergencia ya, preparándome de una vez. Porque como sé que va a explotar. Y es que fíjense que ahora sí ha cambiado poquito en cuanto a las cantidades que nos dicen aquí. El izquierdo, si se fijan, se ve amarillo en comparación con el de derecho. El derecho está en color azul. A lo mejor si lo apago y lo vuelvo a andar reiniciando, a lo mejor no explota. Que de todas maneras va muy pésimo esto. Ahí está, de todas maneras tenía que explotar. No tenemos signos del lado izquierdo, así que como vamos a volver a intentarlo. Bajamos los flaps para que este sea un aterrizaje exitoso. Esta es la segunda prueba que hacemos de la licencia F, en el cual tuvimos un fallo en el motor. Y pues, les estaba contando que imagínense cuando un avión tiene un problema así a lugares lejanos de un lugar donde aterrizar. Imagínense, hay aviones que no llegan a su lugar lamentablemente. Hay otros que corren con la suerte de que no pase nada. Entonces esperemos que este aterrice bien ahora sí, que no le pase nada. Porque pues vamos en un... Si se fijan, cada vez vamos reduciendo o se va reduciendo la velocidad. Porque pues no tenemos un motor. Entonces no sé si frenar o frenar muy poquito. Cuando llegue a 200 lo voy a parar. Ahí está. Si se fijan, cada vez va retrocediendo más. 176, 74. También, ¿qué otra cosa se nos pudo haber complicado? Bueno, se nos pudo haber complicado a la hora de que quisimos aterrizar. Íbamos a alta velocidad. Pero más aparte, al no ir con un motor izquierdo, lo que hace es que el avión se empiece a ladear. Y luego con velocidades altas, pues ahí está el resultado de lo que puede pasar. Y es que 144 se me hace muy poquito. Pero creo que vamos bien porque aunque el que nos está haciendo la prueba no nos dé indicaciones, abajo sí nos sale si vamos más alto, más rápido. Y pues al parecer vamos bien. Ya estamos aterrizando. Esperamos que este sea un aterrizaje exitoso. Que todo salga bien, por favor. Y cambiando de tema, en el siguiente video que van a ver de Truck Simulator se vienen cosas buenas, importantes y mejores. Así que vayan a verlo cuando se suba después de este, para que lo puedan ver, ya que se vienen cosas muy buenas y mejoradas. También espero que les haya gustado los juegos que he subido nuevos, en especial Beholder, en el cual pues es un juego de misterio, de drama. Es que se va chueco. No lo puedo creer. Bueno, ya estamos de regreso. Y lo que tuve que hacer es poner en pausa para que ustedes no vieran cuántas veces lo tuve que repetir. Lo repetí 4 veces. 2 las grabé, que fueron las que ustedes vieron. Y las otras 2 pues las tuve que repetir porque a la hora de aterrizar estuvo difícil, la mera verdad.
pero aquí ya nos dieron la licencia F. Y para el siguiente video, no sé si hacer de esta licencia que es fallo en el timón, o aquí tenemos más de los otros aviones que tenemos, como el BAE Systems. Creo que esa estaría bien, la licencia B del BAE Systems. Así que la voy a contratar de una vez, para que en el siguiente video ya esté lista y pues pueda estar para poderla hacer. Así que para el siguiente video va a ser de BAE Systems 146, en el cual vamos a hacer la licencia B. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que es lo más importante. Suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita para ver más videos como este. Y pues nada, dejen en los comentarios qué parte fue su favorita, qué juego les gustaría que jugara. Y pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Y pues, hasta pronto. Chao.